Muy bien. Esta semana vamos a hacer una clase con una temática un poquito diferente para también darle variedad al curso y descansar, ¿no? Un poquito de tanta información que hemos estado viendo en las últimas semanas. En esta clase nos vamos a enfocar más bien en aspectos técnicos de la pintura al óleo. Este PDF o esta información proviene de una página que se llama Mitra Forum, MITRA, Mitra. Es un proyecto de restauración y conservación. ¿Se acuerdan que vimos esta clase de la anatomía de una pintura al óleo, donde veíamos las diferentes capas de diferentes pintores, ¿no?, que habían trabajado? Bueno, este grupo es el que hizo esas reconstrucciones y tienen una página muy completa de, pues, información en general sobre materiales, técnicas. En fin, es un buen foro, ¿no? Si uno tiene una duda, yo los he consultado en varias ocasiones sobre cuestiones así, muy específicas, ¿no?, de algún material o de alguna técnica, y responden, y la ventaja es que la gente que responde son especialistas, o sea, son restauradores o son fabricantes de óleo. Hay gente ahí de las diferentes marcas, ¿no? De Winsor & Newton, de Rembrandt, o sea, de Gamblin, de los diferentes fabricantes de pintura, los de Golden también están ahí. O sea, tienen representantes que están activos en el foro y responden las preguntas, ¿no? Si uno tiene una pregunta muy específica sobre material o técnica. Les digo, es un foro muy especializado. O sea, cualquiera lo puede usar, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a él y puede uno participar, no hay ninguna restricción al respecto. Sí, o sea, cualquiera puede hacer preguntas, ¿no? Solamente los especialistas pueden responder. Entonces, eso también está bastante bien porque pues uno sabe que recibe una respuesta de alguien que sabe, ¿no? Alguien que tiene la información técnica más adecuada o más correcta, digamos, sí. Porque el problema con los materiales de arte es que pues luego hay mucho mito, mucho rumor, ¿no? O sea, la gente comparte información pues empírica o, en fin, cosas que escuchó de su maestro, pero pocas veces se ponen a confirmar esta información, si realmente es cierta o si realmente es así, ¿no? Objetivamente o científicamente, digamos. Y esta gente no, la gente del foro es seria, o sea, es gente con estudios y gente que hace análisis, hace pruebas de los materiales, ¿no? Para, no sé, ver su duración, su resistencia, sus comportamientos, etcétera. Entonces, bueno, a eso me refiero, que es un lugar serio, con gente preparada, gente calificada. Y bueno, si uno, les digo, tiene una duda de algún material así muy específica, pues se las puede hacer a ellos y les digo, les responde la gente también preparada. En fin, pero bueno, es nada más eso, ¿no? De dónde viene esta información. Les digo, es un foro de restauración de arte. Entonces ahí eso es bastante seria la información. Entonces, bueno, voy a empezar a leerlo y lo voy a ir comentando, por supuesto. En fin, bueno, vamos a empezar porque también es un poquito extenso y también no quiero que según yo estoy pensando, es un video para que ustedes descansen, ¿no? Y nos liberemos un poquito de tanta información. Y bueno, creo que también va a ser un montón de información, pero bueno, es una información más bien de otro tipo. Entonces, bueno, vamos a platicar y ya vamos a ir comentando cualquier cosa que sea necesaria. Bueno, se llama esto Consejos y recomendaciones para pintar. Dice, si los artistas deciden pintar con óleos secantes, deben tener en cuenta lo siguiente. Les digo, aquí ya desde el principio se refiere óleos secantes, ¿no? No solo pintura al óleo, sino óleos secantes, o sea, son muy específicos. Claro, óleos secantes, pues es el aceite de linaza, ¿no? El aceite de nuez, o sea, es que hay óleos que secan y óleos que no secan. Por ejemplo, un óleo que no seca es el aceite para bebés o el aceite de oliva. Esos óleos no secan, o sea, si uno pone aceite de oliva en algún lugar, se va a quedar pegajoso, o el aceite para coches, ¿no? Para automóvil. Me acuerdo que alguien una vez me dijo, ay, es que estaba pintando y en el garage de mi casa tenía
aceite para coche y utilicé ese para pintar y ahora mi cuadro no se seca. No, pues, yo así, pues es que eso no se debe hacer. O sea, no cualquier aceite se usa para pintar al óleo. Digo, el que más usamos es el aceite de linaza, ¿no? Es el preferido por sus propiedades de secado rápido y bueno, que es bastante flexible, bastante resistente. Pero hay otros aceites que secan, ¿no? Que ya hemos platicado de ellos. Aceite de girasol, aceite de soya, aceite de cártamo, en fin, un número diferentes de aceites secan, ¿no? Ajonjolí, girasol, en fin, hay muchísimos. O son semisecantes, ¿no? Por ejemplo, el de soya, el cártamo, estos son semisecantes. Es decir, que necesitan un catalizador o necesitan un empujoncito para solidificar bien, ¿no? Pero no son como el aceite de coche, el aceite de oliva. Esos, aunque uno le ponga algo, pues es difícil que sequen. O sea, los semisecantes se pueden utilizar para pintar porque secan, ¿no? O sea, terminan secando al mezclarse con los colores o, vamos, con otros aceites. O sea, quiero decir que si ustedes usan un poquito de aceite de soya, vamos a decir, y lo mezclan con sus óleos, la pintura va a secar. Va a tardar mucho, va a tardar 15 días, no sé, en secar. Es muy lento el secado y va a dejar una superficie un poquito más brillante, ¿no? que la que estamos acostumbrados con aceite de linaza. Pero se puede usar, ¿no? Digamos, no es así el fin del mundo si uno usa un poquito de aceite de girasol o de soya o de cártamo, en fin. Los mismos fabricantes utilizan estos aceites para elaborar óleos, ¿no? Pero, les digo, son aceites semisecantes y, bueno, se usan poco, ¿no? Los que se prefieren son los secantes. Secantes, pues el aceite de linaza, aceite de nuez. En fin, es que hay una lista muy, muy grande de aceites, ¿no? Aceite de aguacate, en fin, hay muchísimos. Lo más sencillo es, si uno tiene duda, es poner en internet lista de aceites secantes y ahí va a salir una lista, ¿no? De los aceites que secan o semisecantes. Les digo, podemos usar para pintar secantes o semisecantes. Porque hay veces que, les digo, uno tiene ahí a disposición aceite de girasol y uno dice, bueno, ¿este lo puedo usar para pintar o no lo puedo usar para pintar? Bueno, pues simplemente va uno a una lista y busca si el aceite de girasol es secante, semisecante o no secante. Si es no secante, no se puede usar para pintar. O bueno, ahorita especifico eso, pero si es secante o semisecante, no hay ningún problema. No, lo que quería decir es que también se hacen materiales con aceites no secantes. Por ejemplo, los óleos pastel o los pasteles al óleo, no sé si han usado ese material, que son como unos crayones, digamos. Y estos óleos pastel se fabrican justo con aceites no secantes, generalmente con aceite mineral, ¿no? Como tipo aceite para bebés. Y entonces esos óleos nunca van a secar o esos pasteles al óleo nunca van a secar. De hecho, uno dibuja con ellos, pasan 15 años, les pasa la mano, o sea, lo frota uno esa pintura y se remueve, ¿no? Entonces, es otro tipo de técnica. Quiero decir que si uno pinta con eso, pues lo mejor sería, por ejemplo, enmarcarlo con un vidrio, ¿no? Para proteger el trabajo y que no se deteriore, porque les digo, al estar esa pintura siempre fresca, pues corre el riesgo de ensuciarse o les digo, si uno le pasa una mano con la mano así, si lo frota, pues puede botar la pintura o si le cae algo, un solvente o algo, bueno, pues puede borrar también, ¿no? Ese tipo de pintura. Entonces lo mejor es protegerlo con un vidrio, pero no quiere decir que no se pueda pintar con ese tipo de aceites que no secan. Nada más que eso, no van a solidificar como la pintura al óleo, ¿no? La pintura al óleo tiene la ventaja de que solidifica y el mismo aceite protege, ¿no? El pigmento. O sea, el proceso es simple. Bueno, lo que quiero decir es que este aceite, al mezclarse con el pigmento, crea esta pasta que uno usa para pintar y al secar, lo que sucede es que se oxida ese aceite
y se polimeriza, ¿no? Crea una red de aceite, de moléculas de aceite que crean una película, ¿no? Como bastante estable, pero también el aceite emerge un poquito a la superficie y sirve como aislante, ¿no? O sea, cubre al pigmento. Entonces el pigmento queda protegido. Entonces una pintura al óleo, ya que está seca, si le cae solvente, si le cae agua, si le cae algo, bueno, puede limpiarse y no hay mucho problema, ¿no? Ahorita hablaremos de los barnices. El barniz es una protección extra, pero por eso, pues los cuadros al óleo no requieren un vidrio, ¿no? Algunos museos les ponen vidrio a los cuadros para protegerlos todavía más, ¿no? O sea, si el óleo está bajo un vidrio, pues se protege mucho más, definitivamente, pero no es necesario para las situaciones cotidianas, ¿no? O sea, si uno tiene un cuadro en una casa, pues no es necesario ponerle un vidrio. Pero bueno, entonces eso es la diferencia de los óleos secantes, semisecantes y no secantes. Bueno, vamos a avanzar. Dice, las pinturas al óleo pueden volverse quebradizas con el tiempo y por lo tanto son susceptibles a agrietarse. Esto se puede mitigar si se utiliza un soporte rígido o si se aplica un lienzo sobre un soporte rígido. Ok. A ver, sí, el óleo, les digo, es un aceite, es una resina. Con el tiempo que se va oxidando, se va cristalizando y se va volviendo quebradizo, ¿no? Se va volviendo frágil. Entonces, pues nosotros vemos una pintura de hace 400 o 500 años y tiene grietas. Hay que entender que las grietas que le surgen a las pinturas al óleo se deben por diferentes cuestiones. Les digo, una es porque sí, el óleo se vuelve frágil y quebradizo con el tiempo. Entonces, aquí lo que está sugiriendo el texto es utilizar un soporte rígido, pero el soporte rígido también tiene que ser estable. Quiero decir que si usamos madera, por ejemplo, la madera es un soporte rígido, pero la madera también tiene movimiento, ¿no? O sea, porque pues es un elemento orgánico, entonces por más que uno proteja la madera, la cuide de la humedad, la selle, etcétera, la madera pues va teniendo movimiento. Entonces, si uno ve cuadros que están pintados directamente sobre madera, por ejemplo la Mona Lisa, pues tiene grietas, ¿no? O sea, el óleo está cuarteado. Y entonces, bueno, sí, o sea, un soporte rígido va a evitar que la pintura se cuartee, siempre y cuando el soporte rígido pues no tenga movimiento. Les digo, en el caso de la madera, pues no es así, porque la madera continúa teniendo movimiento. O sea, lo que nos quedan son cuadros, ¿no? De hace 300, 400 años, por ejemplo, que están pintados sobre láminas de metal y que están en perfecto estado. O sea, no tienen ni una sola cuarteadura. Entonces, a esto se refiere el texto, ¿no? Si uno no quiere que la pintura se cuartee, pues un soporte rígido, por supuesto, va a ayudar. Pero les digo, debe ser un soporte rígido específico. Yo he visto dos tipos de cuadros que, les digo, no tienen grietas a pesar de que han pasado 300, 400 años. Uno, soportes de metal como el cobre. Puede ser aluminio también, que es un metal más novedoso, más nuevo, pero que también funciona muy bien, o que quizás hasta funciona mejor que el cobre. Y otro es piedra. O sea, de plano yo he visto óleos pintados sobre pedazos de piedra, losetas, sí, pero no cerámicas, ¿no? Sino, no sé si era mármol o algo así, pero vamos, es que el mármol es muy liso, no recuerdo qué tipo de piedra era, o granito, no sé, pero era piedra, o sea, sobre un soporte de piedra, pues algún pintor pintó ahí, ¿no? Sobre esta piedra, y eso obviamente no tiene ninguna grieta. Se usaba marfil también, ¿no? En siglo XIV, siglo XV, bueno, todavía mucho más en el XVI, XVII, todo eso se usaba marfil. Claro, el marfil pues son soportes pequeñitos, ¿no? De 5
5 centímetros, no sé, son cuadros pequeños. Principalmente se usan para pintar camafeos, pero los cuadros sobre marfil también no tienen ninguna grieta. En fin, el problema de los soportes rígidos es que son pesados. Digo, el aluminio es ligero, ¿no? El aluminio no tiene tanto ese problema, pero es caro. Entonces, ahí hay... En fin, es que todo entra en juego, ¿no? O sea, uno puede decir, sí, es que es mucho mejor pintar en aluminio. Ajá, sí, pero pues es caro, ¿no? Entonces tampoco uno puede estar pintando todo el tiempo sobre aluminio. Se usa, sí, para cuadros tal vez no tan grandes, ¿no? Es un buen material, por supuesto. Pero vamos, no siempre es práctico pintar sobre aluminio, ¿no? También luego almacenar estos soportes rígidos pues requiere uno de bastante espacio. Entonces la tela o las telas, aunque son soportes flexibles, pues también han resistido bastante bien a la cuarteadura. Porque, o sea, una tela, mientras uno no la doble, no la golpee y no la maltrate, pues el cuadro resiste bastante bien. O sea, hay cuadros también pintados en tela que, por ejemplo, se colgaron en una iglesia y nadie ha movido ese cuadro ahí en esa iglesia en 300, 400 años y los cuadros están perfectos, ¿no? Entonces, vamos, las telas también son buenos soportes. Lo único es que, la tela tiene que tener como cierta rigidez. O sea, es complicado. A ver, sí, lo que queremos es como quizás cierta maleabilidad en el soporte. O sea, porque, o sea, una tela, pues si es muy flexible, les digo, pues va a tener movimiento y el óleo se va a cuartear. Y después uno puede preparar la tela con muchas capas de imprimación y con ciertos productos, no sé, una resina, etcétera, que la vaya volviendo más estable. Y sí, la tela se va a volver más rígida, ¿no? Va a tener como cierta rigidez. Y eso está bien hasta cierto punto, que tenga como rigidez para que la tela sea firme y uno pueda pintar. O sea, me estoy refiriendo a la imprimación, ¿no? O sea, si uno da una imprimación, la tela pues ya tiene como cierta, les digo, como firmeza y uno puede pintar sobre ella. Pero también a la tela uno le puede estar poniendo diferentes materiales que la rigidicen demasiado. Por ejemplo, digamos yeso, ¿no? Si uno pone yeso sobre una tela, uno dice, pues va a quedar mucho más rígida, sí, y va a quedar más estable y más firme, sí, pero también va a ser más quebradiza, ¿no? O sea, si se dobla tantito, pues se va a quebrar, porque el yeso no va a resistir la flexibilidad que tiene la tela. En fin, entonces, lo que quiero decir es que las telas no son malos soportes, son bastante buenos, siempre y cuando tengan, les digo, como una consistencia firme, pero no demasiado que las vuelva quebradizas y no tan poca que sean demasiado aguadas o movibles, porque les digo también, si la tela está muy aguada y se mueve, pues eso también va a quebrar la pintura. Por ejemplo, si uno utiliza manta de algodón para pintar, que es una tela muy muy delgada, esa tela es tan delgadita que va a tener mucho movimiento y va a quebrar las capas que uno ponga encima. Entonces, vamos, o sea, lo que quiero decir es que no está mal usar telas, les digo, principalmente para cuadros muy grandes o también les digo para almacenar los cuadros, pues las telas vienen bien porque uno las puede enrollar y las puede guardar. Pero siempre y cuando, les digo, la tela tenga una preparación adecuada, vamos a decir 4 capas de pintura acrílica, 4 o 5 capas de pintura acrílica, esa es una muy buena preparación, que es firme y flexible al mismo tiempo, ¿no? Entonces uno pinta con sus óleos encima y listo. Pero sí evitar, les digo, poner yeso o poner ya otros materiales que vuelvan a la tela pues quebradiza, ¿no? Esa sería la cosa. Entonces, les decía como lo de la maleabilidad. Es que
pensemos que los óleos son metales, son óxidos de hierro, ¿no? Son, pues y fierro en polvo. Y entonces, con el óleo, con el aceite, se crea una resina. Y cuando uno pinta sobre una tela, o sea, es que estábamos hablando de las láminas, ¿no? Las láminas de aluminio, láminas de cobre, les digo, son muy buenas porque son estables, pero les digo, el problema es que pues, son costosas. Pero lo que quiero decir es que con una tela uno puede lograr una superficie similar a una lámina con la pintura y con la preparación. O sea, como el óleo y los pigmentos que uno usa son, o sea, el titanio, el plomo, el cadmio, todo eso son metales. Entonces uno está como haciendo una lámina realmente. Yo siento eso, cuando uno está pintando y le agrega pintura y pintura y pintura a la tela, llega un momento que la tela se siente como una lámina, ¿no? Entonces les digo, tiene que ser flexible, maleable hasta cierto punto para evitar que se cuartee la pintura. Pero bueno, inevitablemente la pintura se vuelve quebradiza con el tiempo, ¿no? O sea, se vuelve más rígida, con 200, 300 años. Pero les digo, mientras uno no golpee la tela o no la doble, no le pase nada, o sea, si un cuadro está sobre un lienzo, no debería tener ningún problema. Y lo que les decía al principio, hay diferentes motivos por los que se cuartea un cuadro. Ahorita estamos hablando de la superficie, que eso puede hacer que se cuartee la pintura, ¿no? Si la superficie, les digo, es demasiado flexible. Pero otra cosa es la imprimación, o sea, una imprimación de yeso, por ejemplo, una imprimación demasiado rígida, pues también se puede quebrar, ¿no? Entonces, por eso usamos imprimaciones más o menos flexibles, ¿no? Como el acrílico, porque eso aguanta que no se cuartee. Y otra cosa, lo de graso sobre magro, ¿no? O sea, si uno pone, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, capas con mucho aceite en la parte de abajo y luego encima capas con poco aceite o con mucho aguarrás, pues es probable que se cuartee, ¿no? La capa de encima, porque la de abajo todavía no seca bien y termina abriendo, ¿no? La capa que está encima de esta. En fin, eso graso sobre magro, creo que ya lo hemos comentado también en muchas otras ocasiones, pero eso también genera cuarteaduras, ¿no? Que no tienen nada que ver con el soporte, o sea, con que el soporte sea flexible o rígido. Eso es otro proceso, ¿no? Que también produce cuarteaduras. Y otro, que es lo que más comúnmente yo veo en museos, en cuadros antiguos que se cuartea, es la cola de conejo. O sea, sí, y les digo, y es que cada una de estas cuarteaduras se ve diferente. O sea, se ve diferente cuando el óleo es lo que se cuartea porque el soporte se movió y, o sea, como decíamos en la Mona Lisa, ¿no? O sea, y de hecho la Mona Lisa, si uno la ve, porque ya hay fotos así donde uno se puede acercar muchísimo, uno ve que el cuarteado es diferente, ¿no? O sea, en unas partes se cuarteó por una cosa, en otras partes se cuarteó por otra, otras partes no están cuarteadas, en fin. Y es por esto, les digo, porque cada cuarteadura, dependiendo de por qué se produce, da un efecto diferente. Entonces, cuando se cuartea la cola de conejo es muy diferente a cuando se cuartea el graso sobre magro. O sea, cuando se cuartea el graso sobre magro, generalmente, les digo, es como cuando seca la tierra, ¿no? Cuando llueve, sale el sol y se cuartea la tierra porque arriba ya secó y la de abajo todavía quiere como expulsar agua, ¿no? La tierra que está abajo y entonces abre y agrieta, ¿no? La tierra que está encima seca. Entonces uno puede ver en esas grietas abajo que hay como humedad. Así se ven las grietas del graso sobre magro, es decir, uno puede ver la capa de abajo, ¿no? Que es la que terminó botando o quebrando la capa de arriba. Pero cuando se quiebra la cola de conejo o la imprimación, no se ve la capa de abajo, simplemente se agrieta, o sea, solo le salen como costras, no costras, sí, o sea, se ven las grietas en la pintura, pero no se ve la capa inferior, ¿no? Sino que solo se ve cuarteada la superficie. Y eso es, les digo, una cuarteadura de la cola de conejo.
En fin, bueno, son diferentes tipos de cuarteaduras, ¿no? Que suceden y les digo, son fenómenos diferentes porque, o sea, sí, porque una cosa es que se cuartee, les digo, la imprimación o se cuartee por un movimiento del soporte y otra cosa es que se cuartee por graso sobre magro, ¿no? Entonces, bueno, sí, cosas diferentes, nada más eso, ¿no? Que el tener un soporte rígido, pues no evita que se cuartee el graso sobre magro, ¿no? Eso es otro fenómeno, digamos. En fin. Pero bueno, aquí entonces recomienda pintar, les digo, sobre soportes rígidos. Yo, sí, más que rígidos, yo diría sobre soportes estables, ¿no? Esa sería la palabra, un soporte estable. Porque rígido no siempre es garantía de que no se vaya a cuartear. Por ejemplo, uno pinta sobre una cerámica y sí, es un soporte rígido, es duro y el óleo no se va a cuartear. Pero se cae la cerámica y se va a romper el cuadro, ¿no? Y se va a hacer pedacitos. Entonces, en cambio, si se cae un lienzo, pues no se rompe así, no se estrella. Entonces, ¿qué es más resistente, ¿no? A una caída, digamos. Pues obviamente una tela, ¿no? Entonces, en fin. Y sí, les digo, si una tela uno le pone yeso y yeso y yeso, pues ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una cerámica, ¿no? Está haciendo una tela con cerámica. Entonces, si se cae ese cuadro, pues se va a cuartear. No se va a estrellar como una cerámica así en pedacitos, pero sí se va a cuartear la superficie porque les digo, tiene yeso, ¿no? Le está uno poniendo yeso al lienzo. En fin. Sí, estoy pensando si me hace falta decir algo más sobre esto de los soportes, pero no, sí, yo diría un soporte estable, ¿no? Pintar sobre un soporte estable. Ahora ya venden soportes muy modernos, como estas láminas de aluminio. Hay unas que se llaman paneles ACM, y esto es como un sándwich, ¿no? O sea, tiene una capa de aluminio, luego una capa de plástico, poliuretano, creo, un tipo de plástico, y luego tiene otra capa de aluminio. Entonces, es como un sándwich que crea un soporte muy estable en cuestión de temperatura, humedad, en fin, o sea, es muy resistente. Y bueno, ese se usa para pintar, ¿no? O sea, hay mucha gente que los está usando ahora para pintar, pero también se usan para, pues, darle acabado a los edificios. O sea, es un material que se usa en arquitectura, ¿no? Estos paneles de aluminio. Pero les digo, no es el aluminio únicamente, sino que es como un sándwich, es como un triple, digamos, pero es aluminio, plástico, aluminio, ¿no? Entonces eso le da mucha rigidez, mucha solidez y mucha resistencia, ¿no? Entonces es un super material, es lo que están usando ahora muchos pintores que se preocupan por esto, por la conservación de su trabajo. Les digo nada más que pues son materiales caros, ¿no? Entonces ahí es donde uno ya tiene que ver, no sé, si uno ya está vendiendo y vende a buen precio y digamos si tiene cierto nivel, pues igual vale la pena, ¿no? Invertir en este tipo de soporte. Si a uno le interesa, por supuesto, la conservación del trabajo y que no sea frágil. Pero si no, bueno, les digo, el clásico lienzo pues ha funcionado, ¿no? A través de tantísimos años. Y de nuevo, yo he visto pinturas en muy, muy buen estado pintadas sobre lienzos, ¿no? Entonces es un perfecto material. Uh, en fin, nada más para que bueno, para que tengan la información. Les digo, no es necesario, ¿no? Les digo, yo no pinto sobre esos paneles de aluminio. He pintado sobre aluminio, sí, pero es caro, ¿no? Les digo, es principalmente ese el problema, que es caro. Y para cuadros muy grandes, pues es un rollo, es un relajo. Entonces, bueno, es una opción. Lo importante es que conozcan ustedes la información y ya decidan. Pero bueno, siempre les digo, el lienzo es un buen material. Luego dice, almacene y exhiba pinturas al óleo en entornos libres de polvo con niveles relativamente estables de temperatura y humedad. Las pinturas no deben exponerse a niveles de luz superiores a 200 lux ni a luz solar directa. Bueno, esto es sobre cómo guardar los cuadros, ¿no? O sea, sí, lo mejor es, bueno, y exhibirlos, ¿no? No solo guardarlos, ¿no? Sino exhibirlos.
Sí, donde no haya mucho polvo, donde la temperatura sea más o menos estable o no haya cambios bruscos de temperatura ni de humedad y tampoco directo con luz directa del sol, ¿no? O sea, que no lo ponga uno ahí junto a una ventana y le esté pegando el sol. Digo, hay pigmentos que son muy resistentes, pero hay otros que pueden llegar a ser frágiles. En fin, esto pues ya es más bien recomendación para la gente que compra un cuadro, ¿no? Y es así como, bueno, sí, no ponerlos, les digo, al exterior o cambios bruscos de temperatura, porque todo eso puede, o de humedad, ¿no? Todo eso puede hacer que se maltrate la pintura. Entonces, pero bueno, en un ambiente normal, en una casa, cuelga un cuadro, no tiene ningún problema, ¿no? Siempre y cuando la pared no esté húmeda o haya un horno o algo así que caliente, la pintura se mantiene bastante bien si está en una habitación, pues normal. En fin. Dice, las pinturas al óleo no son compatibles cuando se mezclan con la mayoría de los medios a base de agua, como acuarelas, wash o pinturas acrílicas de dispersión. Entonces, sí, evitar mezclar, combinar óleos con agua, ¿no? O sí, óleo con acrílico, eso, o sea, yo sé que ustedes no lo hacen, pero bueno, sí he escuchado gente que dice, ay, es que combiné óleo con acrílico y no seca. No, pues eso va a estar feo. O se despega, ¿no? Es como no pegó, se cayó la pintura, pues sí. Bueno, dice, en teoría se pueden aplicar sobre estas pinturas, pero esto puede cambiar en gran medida la rheología normal de la estratigrafía de la pintura resultante y la pintura resultante podría sufrir con el tiempo a menos que se piense mucho en el proceso de capas. Ajá. Entonces sí, dice, puede uno pintar con materiales base agua y pintar encima con óleo. Por ejemplo, con acrílico no hay ningún problema. O con temple de huevo, ¿no? Por ejemplo, puede uno empezar a pintar con acrílico o con temple y luego encima pintar con óleo y no hay problema. Yo no recomendaría pintar sobre pinturas base goma arábiga, wash o acuarela. Porque la goma arábiga se reactiva con agua, ¿no? Con la humedad. Entonces, si uno pinta acuarela y encima le pone óleo, con la humedad, la acuarela puede ablandarse y botar el óleo que está encima. Entonces, yo evitaría completamente pintar óleo encima de acuarela. Pero bueno, aquí dice, se pueden aplicar capas finas de acuarelas, wash o pinturas de dispersión acrílica como capas inferiores, siempre que sean compatibles con la imprimación. Por ejemplo, los artistas deben evitar usarlas sobre imprimaciones al óleo o alquídicos. Sí, eso sí, siempre evitar poner estas pinturas base agua, acuarelas, wash o acrílico. Dispersión acrílica son acrílicos, es como el nombre más preciso, pero es acrílico. Entonces pintar con estas pinturas base agua encima de soportes que ya tienen óleo, ¿no? Con imprimaciones al óleo o sobre una capa de óleo. Entonces evitar eso. Y les digo, y yo evitaría también pintar óleo encima de acuarela o wash. Solo recomendaría pintar óleo encima de acrílico o temple. Pero bueno, eso ya lo mencioné. Vamos a avanzar. Los óleos se pueden aplicar sobre fondos acrílicos. Sin embargo, los artistas deben tener precaución al usar formulaciones de fondos acrílicos de baja calidad y o soportes preimprimados, ya que la presencia de aditivos, por ejemplo, surfactantes, emulsionantes, agentes antiespumantes, etc., pueden provocar problemas como agrietamiento, delaminación y otros problemas. Sí, aquí lo que dice es que, bueno, tener cuidado con pintar óleo sobre acrílico, porque el acrílico puede tener ciertos componentes que agrieten la pintura de encima. Esto puede ser algo muy poco común, ¿no? O sea, si uno pinta con acrílicos y espera que sequen, o sea, también es eso, ¿no? Si uno no espera que sequen y pinta encima con óleo, pues sí, el óleo encima se puede agrietar, pero por lo general los agentes que le ponen a los acrílicos se evaporan cuando secan, ¿no? Y solidifican y vamos a decir que en 48 horas, 36 horas, un acrílico debe estar ya perfectamente seco y se puede pintar encima cualquier cosa, ¿no?
Sí, vamos, no hay problema. Y además, bueno, si uno pinta sobre una tela, o sea, pinta acrílico sobre una tela y luego encima pinta óleo, pues los químicos del acrílico pueden escapar por la parte de atrás de la tela, ¿no? O sea, como no está sellada, pues por ahí se pueden también seguir escapando pues estos componentes como químicos que tienen los acrílicos. Pero les digo, si espera uno 48 horas, 36 horas para pintar encima de un acrílico, ya no hay ningún problema, ¿no? O sea, lo puede uno hacer con bastante seguridad. El problema es eso, pintar sobre un acrílico que esté demasiado fresco. Vamos, yo nunca he tenido problemas así pintando con acrílicos que dejo secar media hora, así estoy dando una capa de imprimación, pasa media hora, seca, está seca al tacto y empiezo a pintar al óleo, jamás se me ha quebrado el óleo, ¿no? O sea, nunca he tenido así ningún problema, pero se han documentado casos, ¿no? En que sí el óleo, que diga el acrílico quizás no estaba perfectamente seco y llegó a cuartear el óleo encima. Entonces aquí lo que dicen los especialistas es pues eso, ¿no? O esperar, les digo, por lo menos 48 horas a que seque perfectamente el acrílico antes de poner óleo. De nuevo, yo no he tenido problemas, pero no, esa es una falacia, ¿no? Es decir, como a mí nunca me ha pasado, no le va a pasar a nadie, pues eso es una falacia. Entonces, tener cuidado. Bueno, quiero decir que pues, nada más estén conscientes, ¿no? De que si uno deja secar bien el acrílico, es mejor que pintar sobre un acrílico así demasiado fresco. Pero bueno, es una precaución nada más. Dice, algunos se han preocupado por la conveniencia de aplicar pintura al óleo que con el tiempo se vuelve quebradiza sobre un fondo que se sabe que permanece flexible. Ok. Decíamos que sí, una superficie rígida, estable, va a ser mejor porque uno pinta óleo encima y como la superficie no se mueve, entonces el óleo no se cuartea. Pero sí, si la tela es muy flexible, va a tener movimiento y eso puede quebrar las capas que uno pone encima. Sí, digamos, es que no sé qué analogía usar, pero digamos que uno tiene vamos a imaginar la Ciudad de México, que uno tiene un terreno que es fangoso, ¿no? Porque ahí era como pantano, en fin, tierra fangosa, y uno construye encima un edificio de cemento, pues con cualquier movimiento, un temblor, pues se va a quebrar ese edificio, ¿no? Entonces a esto se refiere, o sea, un terreno firme, estable, pues va a hacer que lo que uno ponga encima, que sea duro, pues también permanezca estable. Entonces ese es un miedo que tiene la gente, ¿no? Es como estoy pintando sobre una tela y la tela es blanda, es flexible, se mueve y entonces puede llegar a cuartear lo que yo le ponga encima. ¿Ok? Entonces dice aquí, sin embargo, 4 capas de un fondo de dispersión acrílica, o sea, una imprimación acrílica de alta calidad, tienen una rigidez muy similar a la de una capa de pintura al óleo de blanco de plomo e incluso más rígida que las pinturas al óleo compuestas de amarillo nápoles, ocre amarillo o tierra de sombra natural. Entonces lo que nos está diciendo es que cuando tiene una tela y le pone uno capas de imprimación, la imprimación hace que la tela sea firme, ¿no? Que se vuelva rígida. Y entonces eso evita que las capas que uno pone encima de pintura al óleo se vayan a cuartear, ¿no? Porque les digo, no es como pintar sobre una goma o no sé, si uno pinta sobre una chamarra de cuero, un cinturón o algo así que pues, es flexible, sí, el óleo va a pegar, pero luego el movimiento pues va a quebrar la pintura. Entonces aquí lo que dice es que ya con las capas de imprimación, dice cuántas, 4 capas, les digo 4 o 5 capas de imprimación de pintura acrílica, ¿no? Estamos hablando de una imprimación acrílica, le va a dar suficiente rigidez para entonces que no tengamos miedo de que lo que pongamos encima pues, se vaya a cuartear. Y bueno, dice que de hecho estas capas son más rígidas que algunos colores al óleo, ¿no? Que son bastante flexibles, como el amarillo, ocre o el sombra natural, que bueno, son flexibles. Dice, estos estudios recientes indican que la aplicación adecuada combinada con un fondo acrílico de alta calidad crea un sistema de pintura relativamente sólido,
Tenga en cuenta que esto puede no aplicarse a lienzos de menor calidad, preimprimados comercialmente. Entonces, bueno, esto es lo que ya había yo comentado, ¿no? Que, bueno, sí, a una tela se le puede dar rigidez y puede quedar bastante estable con una buena preparación. Sí, dice, lienzos de menor calidad, les digo, una tela demasiado delgada, pues no va a tener como suficiente estabilidad. Digo, tampoco tiene que ser así una tela súper gruesa, ¿no? Una mezclilla o algo así, no. Pero bueno, una tela que sea relativamente gruesa. Las lonetas que usamos, pues se usan por eso, ¿no? Es una tela para tapicería, es bastante buena para esto, ¿no? Para que tenga cierta dureza, digamos, la tela, ¿no? Cierta estabilidad. Entonces, lonetas si quieren ya la información, 300 gramos, ¿no? Por metro cuadrado. O sea, ese es como el dato técnico, ¿no? Si uno quiere comprar una tela, 300, 400 gramos por metro cuadrado es el gramaje que está bien para una tela. Si es más delgada, porque hay de 100, 120, son demasiado delgaditas, ¿no? 200 es delgadito. Les digo, 300, 400 está bien. 600, yo he pintado, ¿no? Sobre telas de 600 y sí, da una superficie súper estable, súper rígida, que, o sea, ya con la preparación y con el óleo se pinta muy bien, pero sí, a la hora de enrollar, ya no puede uno enrollarla tan bien porque sí se crea, les digo, como una lámina, ¿no? Entonces, esas telas, sí, están muy bien para pintar, pero les digo, ya de repente enrollar los cuadros, ahí es donde dices, ok, esta tela ya no está flexible porque ya le puse tantas cosas, o sea, la tela es gruesa y aparte le puse yo capas y capas de pintura que está perdiendo flexibilidad, ¿no? Entonces, tener cuidado porque ya puede cuartearse a la hora de querer enrollarla, ¿no? Una tela muy gruesa, estoy hablando de 600 gramos para arriba, ¿no? Porque sí hay, o sea, hay telas de algodón, lonetas, que son muy, muy gruesas, o sea, digamos como 3 pantalones de mezclilla, ¿no? No sé, o sea, sí son gruesas. Eh, en fin, la loneta se usa para, o sea, es que es algodón simplemente, ¿no? Pero se usa para, por ejemplo, las velas de los barcos, ¿no? De los veleros son de loneta, sacos para cargar dinero se hacen de loneta, entonces aguantan mucho peso, ¿no? Porque hay de diferentes grados, ¿no? O diferente gramaje. Les digo, yo ahorita voy a comprar una que o sea, la tienda que la vende la promueve para hacer uniformes de karate, ¿no? O sea, loneta es para hacer uniformes de karate. Entonces, no sé si han, no sé si han tocado un uniforme de karate, pero son gruesos, o sea, sí se siente, porque tiene que proteger, ¿no? O sea, no es como una camisa, no es una playera, ¿no? Es otra, bueno, es esto, es algodón, pero es un algodón que viene como tejido más grueso y les digo, tiene como otra consistencia. Yo hace mucho que no toco un traje de karate, yo así de niño, entré a karate, ¿no? En algún momento, pero sí me acuerdo de la tela, o sea, me acuerdo de la sensación de la tela, que era una tela gruesa, y decía, órale, ¿esto qué es, no? O sea, no es como una playera. En fin, esas son lonetas gruesas, y estoy hablando de unos 400 gramos, no estoy hablando de esas de 600, esas de 600 les digo, hasta cuesta trabajo doblarlas o enrollarlas porque son bastante gruesas. En fin, pero una de 300, 400 gramos es suficiente para tener una superficie bastante estable, ¿no? Una imprimación acrílica y listo. Dice, las emulsiones pueden estar hechas de aceites secantes y otros materiales, especialmente yema de huevo, debido a la presencia de emulsionantes naturales, pero algunas de estas pinturas tienen los problemas asociados con cada ingrediente en lugar de las virtudes de ambos. Ajá. Emulsiones. Saben que una emulsión es cuando se combina agua con aceite, ¿no? Como la mayonesa. O sea, la mayonesa es una emulsión. Entonces, también se pueden hacer, por supuesto, emulsiones en la pintura. O sea, mezclar el aceite de linaza con algún ingrediente base agua, ¿no? Por ejemplo, la yema de huevo.
Se pueden hacer, sí, que va a hacer que la yema de huevo va a acelerar el tiempo de secado del óleo, ¿no? Es un método que se usaba en el Renacimiento. Sí, es una técnica antigua, ya digo, por supuesto, porque en la Edad Media se pintaba con huevo. Y cuando los pintores empiezan a utilizar aceite, empiezan a mezclar el aceite con el huevo, ¿no? Y entonces se funden ahí esos dos materiales. Pero después, para el siglo XVIII, XIX, ya era muy raro que los pintores usaran huevo, casi usaban el óleo directo. Pero bueno, es posible, ¿no? Es posible mezclar aceite y agua, pero lo que dicen es que tener cuidado porque en lugar de que se sumen las virtudes, más bien se suman los defectos, ¿no? De los dos materiales. Entonces, bueno, pues sí, la pintura puede volverse igual, muy quebradiza o amarillarse o en fin, no sé, problemas que pueden tener cualquiera de los dos materiales, ¿no? Aceite o yema. Pero bueno, es posible hacer una emulsión. Dice que más. Las emulsiones de aceite de huevo tienden a ser relativamente estables, pero las de caseína y aceite amarillean considerablemente, y las de aceite y pegamento o goma pueden ser excesivamente quebradizas e inestables. Bueno, es eso, sí. O sea, les digo, se combinan los defectos, entonces se pueden amarillar bastante. Caseína es una proteína de la leche, entonces es como una mezcla de leche con aceite de linaza. Y aceite y cola, ¿no? O goma arábiga. O sea, yo nunca he hecho eso, nunca he hecho una mezcla de aceite y goma, pero bueno, puede ser quebradiza, ¿no? Inestables, o sea, puede que no se adhiera bien. Entonces, no es necesario. Yo conozco muchos pintores que creen que haciendo este tipo de cosas van a pintar mejor, ¿no? Es así como, es que si le mezclo y le pongo y le añado y le voy a hacer una mega receta donde me van a salir los cuadros más bonitos. Pues no, realmente la pintura no está en lo técnico únicamente, ¿no? O vamos, lo técnico quizás es más simple. Cuando uno ya estudia y ve los cuadros, vamos a decir Rembrandt, ¿no? Que es un cuadro, que es un pintor que siempre llama la atención la técnica, que dice, wow, ¿cómo lo hizo acá? Usaba materiales muy simples, ¿no? Y cosas muy simples, pigmentos muy simples, pinceles muy sencillos. O sea, no tenía nada de secreto, ¿no? Era más bien el cómo pintaba, o sea, el cómo manipulaba la pintura, pero no era que hubiera una fórmula secreta, ¿no? Para pintar así. En fin, yo nada más digo eso, ¿no? Evitar querer hacer cosas muy complicadas técnicamente, porque eso no va a hacer que uno mejore. O sea, está bien conocer los materiales y conociendo los materiales puede uno hacer más cosas y experimentar. Por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Mónica, ¿no? De poner hoja de oro y luego pintar encima con óleo. Eso está bien porque le da a uno posibilidades, ¿no? De expresarse de diferente forma y usar más materiales y saber cómo se pueden usar esos materiales. Pero ya empezar a usar estas fórmulas es otra cosa, ¿no? Le voy a poner leche y le voy a poner este huevo y le voy a poner aceite de linaza y voy a hacer una pintura ahí medio rara. Pues igual eso no es necesario, igual y se puede lograr el mismo efecto de otra manera más simple, sin complejizar demasiado la técnica, porque el problema es que cuando uno le agrega tanto ingrediente a la pintura, pues se vuelve inestable, ¿no? Y se puede botar, se puede caer. Igual yo lo he visto con las arenas, o sea, Tamayo, Toledo, le agregaban polvos, arenas a sus óleos, pero sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, sí, es más complicado hacer eso, ¿no? Agregarle polvos y arenas a los óleos, porque hay que saberlo hacer. Pero yo he visto pintores que le agregan polvos y arenas así a lo loco, y luego los cuadros se están cayendo, pero se caen a pedazos, ¿eh? O sea, se desprende así los pedazos de cuadro, así se caen al piso, así, ¡pah! Lo he visto. Y dicen, ay, pero ¿por qué? Pues porque no lo sabes hacer, ¿no? O sea, nada más le estás aventando material a lo loco sin informarte de cómo se debe hacer, ¿no? Cómo se debe hacer correctamente. Entonces, igual acá decimos, ok, ¿se puede mezclar huevo con aceite? Sí, se puede, claro. Pero ¿cómo? ¿No? ¿En qué cantidad? ¿En qué propiedad? Y principalmente, ¿para qué?
O sea, ¿para qué le vas a agregar huevo al aceite, ¿no? Al óleo. ¿Tiene realmente un motivo de peso? ¿O es nada más porque crees que eso usaba, no sé, Caravaggio y entonces ya lo vamos a usar nosotros, ¿no? Pues no tiene mucho caso. En fin, espero que queden claras estas ideas. Siento que estoy como revolviéndome mucho con mis explicaciones, pero bueno, espero no estar siendo excesivamente revuelto. Es que vamos, me van saliendo muchas ideas mientras voy leyendo esto. Dice, se recomienda que las pinturas al óleo se barnicen con una capa de barniz protectora, que no amarille y sea reversible, es decir, que se pueda quitar, ¿no? En el futuro, para evitar que el polvo y otras partículas transportadas por el aire se incrusten en las capas superiores de pintura. Bueno, sí, recomendación, barnizar el cuadro, ¿no? Para protegerlo. Sí, el barniz tiene que ser removible y que no se amarille. Vamos, ya hay muchísimos barnices en el mercado. Uno va a la tienda, pide un barniz para óleo y ese lo aplica, ¿no? Puede ser damar. El damar amarillea, pero es removible. Es muy fácil removerlo. Entonces, vamos, si uno pone un barniz damar, se amarilla en 200 años y el cuadro después se restaura, pues se puede quitar rápidamente y no es grave. Entonces pueden usar damar, ¿no? Les digo, es la opción barata, no es la mejor, pero es barato. Y si no, pues hay estos que se llaman barnices para óleo, ¿no? Que son ya barnices acrílicos, sintéticos, que igual se pueden remover y la ventaja es que no se amarillean, ¿no? Entonces, eso sería mi recomendación. Les digo, ya venden materiales específicos para eso, ¿no? Para barnizar. Dice, deje que las pinturas al óleo se sequen durante al menos 6 meses a 1 año antes de aplicar una capa final de barniz. Preferiblemente, guárdelas en un entorno libre de polvo, con niveles adecuados de temperatura y humedad. Si esto no es posible, registre el tiempo transcurrido entre la aplicación final de la pintura y la aplicación del barniz en el reverso de la pintura. Antes de barnizar, los artistas deben limpiar la superficie cuidadosamente con un paño húmedo para eliminar polvo y la suciedad superficiales. Bueno, antes de barnizar, pues le da una pasadita con un trapo húmedo al cuadro. También me acuerdo que una vez, hice un video de cómo barnizar y yo decía, bueno, primero limpien el cuadro, ¿no? Con agua. Y alguien me decía, no, eso no se debe de hacer porque el barniz va a atrapar la humedad y va a quedar humedad ahí adentro del cuadro. Y es así como, pues, existe la evaporación, el ciclo del agua. O sea, el agua se evapora, no se queda ahí, ¿no? Entonces sí, lo limpia uno con un trapo, espera que se seque y luego ya aplica el barniz. Tiempo de secado. Aquí dicen de 6 meses a 1 año esperar antes de aplicar el barniz. Lo mejor sí es esperar lo más que uno pueda, pero no siempre es posible, ¿no? Hay veces que uno dice, bueno, tiene esto 1 mes y hay que barnizar porque se va a ir a una exposición o se va a vender o lo que sea. O tiene 15 días el cuadro y bueno, pues se tiene que ir y no va a regresar al taller. Uno sabe que no va a regresar al taller, entonces tiene que barnizar. Lo importante es que esté seco el cuadro. Les digo, el óleo toma tiempo en secarse. Pero el tiempo de secado depende de muchas cosas. Depende del grosor de la capa de pintura, del clima, ¿no? Si está haciendo calor o si está haciendo frío. De la técnica que uno usó, o sea, ¿qué le agregó? ¿Le agregó liquid o le agregó aceite o qué le puso, ¿no? a la pintura? Del grosor de las capas de pintura, o sea, la capa gruesa obviamente va a tardar más tiempo en secar que una capa delgada. Y también de los colores. Los óxidos, las tierras, los ocres, esos colores secan rápido, los cobaltos. Y por ejemplo la alizarina, en fin, hay otros colores que secan muy lento, ¿no? Entonces, sí, no es lo mismo un cuadro pintado con ocres, que puede secar en un par de semanas, a uno que sea una capa gruesísima de alizarina, que aparte está haciendo frío, ¿no? Está uno en invierno, pues eso no va a secar en 3-4 meses. Entonces, es muy relativo. Pero ahí ya cada uno sabrá el estado de su cuadro, cómo lo pintó, qué hizo, ¿no? Y cuánto tarda en secar realmente el cuadro. Les digo, una capa delgadita de colores tierra pintada con liquid
en 15 días va a estar pero perfectamente seca. O sea, que no hay ningún problema si uno barniza eso. Pero les digo, ya empastes de blanco titanio que tardan en secar y uno además no usó liquid, sino usó aceite de linaza o aceite de soya que decíamos, pues eso va a tardar 3-4 meses, ¿no? en estar perfectamente seco. Entonces, bueno, uno debe saber cuánto tarda en secar su cuadro, ¿no? Pero vamos, o sea, aquí los especialistas recomiendan entre 6 meses y un año, pero bueno, uno sabe si puede barnizar un poquito antes, ¿no? Yo sí diría lo más que uno puede esperar, ¿no? Si ese cuadro no se va a vender y lo tiene uno ahí en su casa, pues sí, espérense un año y ya luego lo barnizan. ¿Qué prisa hay, no? Pero si el cuadro se tiene que ir, pues sí, es mejor barnizarlo que mandarlo sin barnizar, definitivamente. Dice, si está pintando en etapas sucesivas y desea determinar si las capas subyacentes están lo suficientemente secas para pintar sobre ellas, puede utilizar la prueba de la uña. Si puede presionar la uña sobre la pintura al óleo sin hacer una abolladura en ella, puede continuar pintando sobre la superficie sin penetrar significativamente las capas inferiores. Se evita usar demasiado solvente. Es eso, ¿no? Que está hablando de un empaste. O sea, si uno pone una capa gruesa de pintura, no es suficiente que esté seca al tacto, ¿no? O sea, porque el óleo, ya saben, seca por encima primero y luego seca por adentro. Entonces, si uno la toca con la mano y uno dice esto ya está seco, si después uno pinta con solvente, eso puede aguadar, digamos, la pintura y botar la capa de abajo, ¿no? Esto lo pueden notar a veces cuando uno trabaja con blanco y da empastes y luego uno cree que ya está seco y da una veladura y la veladura está tallando, está frotando y se termina botando algo de pintura, ¿no? Entonces, pero bueno, es cosa de tener cuidado, esperar a que seque bien la capa inferior y les digo, puede uno entonces sí presionar con la uña y si no se abolla la pintura quiere decir que ya está seca, pero también puede uno evitar en las capas superiores usar demasiado solvente, ¿no? Porque eso pues va a ablandar, digamos, la capa inferior si no está bien seca. Una vez que el óleo está seco, si uno frota con solvente, no le va a hacer nada. No va a mover, no va a ablandar la pintura. Ya una vez seco, eso no le pasa nada. Pero bueno, entonces sí, esperar a que esté bien seco. Considere pintar sin usar solventes. Si está usando solventes, use adiciones cada vez más pequeñas de solvente a medida que continúa pintando capas posteriores. Bueno, sí, recomienda no usar solventes. Yo creo que principalmente por lo tóxico, ¿no? O sea, para no estarlos respirando, es importante evitar el uso de solventes o usarlos lo menos que uno pueda. Bueno, la regla graso sobre magro igual, ¿no? Usar menos solvente mientras uno va avanzando en el cuadro. Pero lo mejor es pintar con el óleo como viene del tubo, ¿no? Digo, es que no es siempre posible hacerlo porque el óleo tiene esta consistencia que a veces es difícil de manipular. Entonces ahí es donde uno necesita un poquito de medio para que el óleo pueda moverse o manipularse mejor. Pero el uso del medio tiene que ser mínimo, ¿no? Una gotita, les digo, nada más para esto, para que el óleo funcione mejor o se pueda manejar mejor, pero sí evitar usar grandes cantidades de solvente. No, vamos, no sé. Yo ahorita estoy haciendo unos cuadros que quiero usar mucho solvente porque quiero usar los efectos del solvente, ¿no? O sea, quiero los chorreados, quiero como la pintura se ve más fluida y gotea. O sea, quiero eso, pero lo estoy haciendo afuera. No estoy pintando en el patio, no estoy pintando adentro de mi casa, porque si no, pues nada más estoy yo respirando todo eso. Entonces, vamos, tampoco es así una regla de no use solventes, pero bueno, quizás sí tener cuidado, ¿no? De si uno va a usar solventes, pues usarlo en el exterior o en un espacio muy bien ventilado. Y también recordar que mientras más solvente usa uno,
pues le va restando flexibilidad al óleo y le va restando poder de adherencia. Entonces está bien en la primera capa. O sea, yo estoy diciendo que uso mucho solvente, pero sí, en la primera capa, ¿no? En la primera o segunda capa. Donde todavía mi superficie, mi imprimación chupa la pintura y eso ayuda a que se adhiera, ¿no? El óleo. Pero si yo en todas las capas usara mucho solvente, le estoy quitando poder de adherencia y el óleo no se va a pegar bien a la pintura, ¿no? A la capa que ya tiene el cuadro de óleo. Entonces también por eso es mejor usar ya poco solvente o eliminar el uso de solvente en las capas superiores, ¿no? Y más bien usar un poquito de aceite de linaza si uno necesita, les digo, modificar como la consistencia de la pintura. Igual es una gotita de aceite de linaza. Si uno le agrega mucho aceite de linaza a las pinturas, cuesta trabajo manipularlas, quedan como muy resbalosas, vamos, sí, cuesta trabajo pintar, ¿no? Con un aceite, con un óleo demasiado grasoso. En fin, pero bueno, esto en cuestión del uso de solvente. Se sabe que ciertos pigmentos reaccionan de manera adversa y o se degradan con el tiempo cuando se unen en una película de aceite. Dichos pigmentos incluyen la mayoría de los verdes y azules de cobre históricos, de coloración de azurita, malaquita, cardenillo, formación de jabones de cobre, pigmentos bituminosos. A ver, vamos en orden. Estos colores ya no se usan, ¿no? Entonces también no hay problema, ¿no? Azurita, malaquita, cardenillo ya no se usan, ¿no? Dice formación de jabones de cobre. Entonces, sí, o sea, hay pigmentos que no son estables, que no son resistentes, pero va a ser difícil que uno pueda comprar eso así en una tienda, ¿no? Ya no se usan. Y si se usan, es gente muy especializada que va y consigue estos pigmentos así en una tienda muy especial y fabrica sus propios óleos y los usa. Pero así que uno vaya a una papelería y consiga cardenillo, pues no, ya no se usa, ya no se vende. Entonces, bueno, yo no tendría mucho cuidado con estas cosas. Azurita ya no se usa, o sea, se usa azul ultramar ahora, ¿no? Que es más barato y fácil de conseguir. Entonces, en fin, está aquí advirtiendo sobre pigmentos que les digo, es difícil que se use. Los bituminosos, dice, tiene mala calidad de secado. El betún, ¿no? Un pigmento que se llamaba betún de Judea. El asfalto, que sí, también he visto que hay pintores que todavía usan asfalto, ¿no? Que van y compran chapopote y con eso pintan. Pues no, eso no es un buen material. Pero uno no puede ir y comprar un tubo de pintura de asfalto, ¿no? En una papelería. Les digo, puede uno ir a comprar el chapopote así en una ferretería y querer pintar con eso, pero no es algo que uno va a encontrar en una casa de materiales pues más profesional. Ahora, cuidado, hay color asfalto. O sea, uno sí puede ir a comprar una pintura que diga color asfalto, pero no está hecho con asfalto, es nada más tono asfalto, ¿no? Entonces, o aquí dice el verdadero marrón Van Dyke. El pardo Van Dyke, igual, originalmente, o sea, en la época de Van Dyke 17-18, todavía Guericó pintó, ¿no? La barca de la Medusa con estos pardos de Van Dyke. Pues son asfaltos, ¿no? O sea, se fabricaba óleo con estos asfaltos chapopotes, pero no pegan bien, no solidifican, lo que ya habíamos platicado al principio, es un aceite que no solidifica, entonces se bota, se cae. Pero, de nuevo, uno puede ir a la tienda y comprar pardo Van Dyke, pero ya es otra cosa. O sea, ya no es el genuino, ya no está hecho con chapopote, ya es una mezcla de otros colores que dan el mismo tono, pero que ya no tiene los problemas que tenía el pardo Van Dyke original, ¿no? Entonces, sí, separar esa parte. Bueno, otros pigmentos, esmalte también ya no se usa. Blanco de zinc, el blanco de zinc sí se consigue todavía mucho. Evitar, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, evitar usar blanco de zinc, ¿no? Quédense con el titanio y si pueden con plomo está bien, pero evitar el uso de zinc. Dice,
Si bien también se han encontrado jabones de plomo en pinturas al óleo, bueno, jabones de plomo es le llaman saponificación, ¿no? Del óleo, del plomo. Como que el plomo, el blanco de plomo, forma jabones, se saponifica, crea como burbujas. Y esto es algo indeseable, ¿no? O sea, imagínate, pintas tú con tu blanco de plomo y luego le empiezan a salir como granos, ¿no? Al cuadro. Entonces, en algunas partes, pues se va a ver mal, en la piel o algo así, pues se ve feo. Pero bueno, esto es un problema de gente que usa blanco de plomo, ¿no? Entonces, yo creo que ninguno está usando blanco de plomo. Ya hoy en día es muy difícil conseguir el blanco de plomo. Yo tengo ahí un par de tubos en mi taller y jamás los uso, ¿no? Porque digo, ¿para qué me meten tanto relajo? Aparte es caro, en fin, los uso para ciertas demostraciones del canal de YouTube y así, pero no pinto yo con eso, yo pinto con titanio siempre. En fin, porque ya es bien difícil conseguirlo realmente, ese es el problema, que ya no se consigue el plomo. Pero bueno, esto va a hablar de blanco de plomo. Tenga en cuenta que no todos los jabones de plomo son indeseables, ya que se necesita un cierto grado de formación de jabón para impartir resistencia a la película de pintura. Sí, esta saponificación, les digo, crea como una... Es que es eso, crea como una lámina, ¿no? O sea, convierte a la tela en una lámina metálica, entonces eso le da pues bastantes resistencia o que el soporte sea estable. Dice, en algunos casos se ha observado que los jabones de plomo migran a la superficie y aparecen como pequeñas pústulas desfigurantes. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar si la formación y la posterior migración de jabones de plomo se debe simplemente a la presencia de pigmentos a base de plomo. Esto que les digo que salen como granos, ni siquiera se sabe por qué, ¿no? O sea, sí se sabe que es por el plomo, pero no se sabe en relación a qué es que salen, porque no a todos los cuadros les pasa, ¿no? Hay algunos cuadros que les ha pasado y les empiezan a salir, les digo, estos como granitos de plomo. Y salen así blancos, ¿no? O sea, son granitos blancos. Pero bueno, no siempre pasa. La migración de jabones de plomo probablemente se ve exacerbada cuando las pinturas están expuestas a niveles significativos de calor y humedad, como ocurre durante el revestimiento. Revestimiento es cuando, sí, un lienzo con los años, 100, 200 años que pasan, pues las telas se empiezan a degradar, se empiezan a deteriorar y entonces los restauradores lo que hacen es pegar ese lienzo encima de un lienzo nuevo y para esto usan calor y humedad, ¿no? Para poner la tela en una tela nueva. Y bueno, pues eso puede ser que haya causado este fenómeno de los jabones de plomo. Y por una sobreabundancia de secantes de plomo. Igual si uno usa mucho secativo. Aunque necesita más investigación para confirmar estas observaciones. Pues sí, problemas que vienen con el blanco de plomo, pero bueno, si no usan blanco de plomo, pues no hay problema. No se tienen que preocupar por todo esto. Esto es una cosa exclusiva del plomo. Y secantes de plomo, pues tampoco ya usamos secantes de plomo, ¿no? Antes se usaban estos aceites negros o sea, era aceite de linaza con plomo, ¿no? Para que secara más rápido. Pero ya hoy en día ya tampoco se usa. Se puede conseguir, sí, en una tienda muy específica que los vende, pero vamos, es complicado, no es un material que se consiga. Como ocurre con la mayoría de las pinturas en tubo, la posible presencia de aditivos, por ejemplo, surfactantes, secantes, agentes dispersantes, etc., tendrá un impacto en la manipulación y las propiedades de envejecimiento a largo plazo de la pintura al óleo. Las pinturas al óleo, miscibles con agua, son un ejemplo de ello, ya que estas pinturas requieren la adición de ciertos surfactantes que pueden resultar problemáticos a medida que la pintura continúa envejeciendo, principalmente debido a la migración y o lixiviación de los surfactantes de la película de pintura. Bueno, sí, aquí advierte, ¿no? De pues algunas cosas que se le añaden a las pinturas, principalmente a los óleos base agua, que, bueno, sí, el óleo base agua está bien como para practicar, como para estudiar, como para, no sé, cuando uno da clases y tiene un salón con 40 alumnos y todos van a estar pintando al óleo, pues hay que pintar con óleos base agua, porque si uno usa óleo del normal,
pues ahí nos vamos a ahogar con el solvente, ¿no? Pero ya en una cuestión profesional no son tan recomendables, ¿no? No son tan estables como los óleos normales, óleos tradicionales. Eso en cuestión de óleos base agua. Y sí, pues a los óleos así que uno compra en la tienda, pues le pueden agregar un montón de cosas que pueden ser problemáticos. Las marcas más finas pues evitan usar esto, ¿no? Si uno compra Gamblin o Rublev o no sé, ese tipo de marcas así más, pues que son más cuidadosas, ¿no? En lo que usan, pues uno puede tener más seguridad de lo que está comprando. De repente Winsor & Newton y estas empresas que son tan grandes y producen miles y miles y miles de tubos, pues vamos, es como comprar Coca-Cola, ¿no? O sea, quién sabe qué le están poniendo y bueno, uno lo usa para pintar, pero corre el riesgo de que pueda llegar a tener algún problema, ¿no? En un largo plazo el cuadro, porque puede tener alguna cosa ahí, algún secante o alguna cosa. Pero bueno, ya son cosas que a veces uno no tiene control. Digo, si uno, les digo, tiene la posibilidad y uno ya es un pintor super pro, pues igual ya empieza a usar materiales de mejor calidad porque confía más en que estos fabricantes cuidan, ¿no? la fabricación de estos productos, pero vamos, para el resto de la gente, pues pintar con cualquier cosa que uno encuentra en la papelería está bien, ¿no? No es necesario irse, les digo, a Rublev o a Gamblin, ¿no? Estas marcas así ya muy pro. Williamsburg, ¿no? También es buena. Digo, por ejemplo, John, que está en Estados Unidos, pues tiene esas pinturas más a la mano, ¿no? Igual y no, ni siquiera el precio es así tan diferente a una Winsor & Newton. Pero acá en México sí es otra cosa, ¿no? Aquí no se consiguen. Esas marcas es difícil. Ajá. Las tiene que importar uno y bueno, es un rollo. Entonces, si uno pinta aquí con Atl, lo pinto, está bien. ¿No? Cuestan que $1, ¿no? Esos tubos. Entonces, bueno, puede uno usar eso, no pasa nada. Aquí va a hablar de engrasar el lienzo antes de empezar a pintar, ¿no? O sea, ya saben, eso que pone uno una capita de óleo, lo frota con un trapo y luego empieza a pintar, ¿no? Para que la superficie sea más absorbente y más receptiva. Pero bueno, de eso va a hablar en este punto. Dice, si decide diluir el aceite con disolventes, o sea, si uno mezcla el aceite con solvente durante el engrasado, o sea, con engrasar se refiere a esta actividad de ponerle aceite antes de empezar a pintar, tenga cuidado si lo está aplicando sobre pintura al óleo relativamente joven, ya que los disolventes pueden comenzar a penetrar en las capas inferiores de pintura. Lo que ya habíamos dicho, ¿no? Sí, si uno pone puro aceite en esta capita, pues no pasa nada, ¿no? Puede uno pintar encima y ya. Pero si uno aparte le pone solvente o solvente y aceite, el solvente puede penetrar en las capas y ablandarlas, ¿no? Si no están bien secas. Entonces, eso nada más, a eso se refiere este punto, a esperar a que seque bien la capa de abajo antes de hacer un trabajo con solventes, porque si no, el solvente puede ablandar la capa de pintura. Pero bueno, eso ya lo habíamos comentado también. Para solucionar problemas de hundimiento es cuando el color se vuelve mate, o sea que la superficie absorbe el aceite y queda un color así como muerto, ¿no? Como apagado, como cenizo. Eso es el hundimiento. Entonces dice, para solucionar problemas de hundimiento, intente agregar un toque de medio a sus pinturas. Entonces, cuando uno pinte, pues usa un poquito de medio, dice, o use menos disolvente, ¿no? Para evitar que quede, les digo, como mate o ceniza la pintura. Para obtener pautas adicionales sobre cómo abordar el hundimiento, consulte el documento Barnices para obtener más información. Bueno. Dice, para engrasar durante el proceso de pintura o para reducir la absorción de una imprimación, se recomienda a los artistas 1. Aplicar una capa fina de aceite localmente según sea necesario o globalmente. Considere usar aceite estanolizado o aceite espesado si sus capas de pintura e imprimación son extremadamente absorbentes. Ok. Entonces, aquí lo que dice es que si uno va a pintar sobre una imprimación y siente que la imprimación chupa demasiado la pintura, se puede aplicar una capa de aceite, ¿no? Ya sea sobre una zona
local o específica o sobre todo el cuadro, ¿no? Les digo, esto es como una preparación, ¿no? Si uno considera que la capa es demasiado absorbente. Y bueno, y se considera utilizar aceite estanolizado o aceite espesado si la capa de imprimación es extremadamente absorbente. Entonces, si absorbe demasiado, puede uno usar aceite estanolizado, que es lo que se llama stand oil, o aceite espesado, ¿no? Es un aceite que se deja al sol para que se vaya como haciendo como miel, ¿no? Son como aceites muy gruesos. Pero bueno, eso en caso de que esté demasiado absorbente la imprimación. Sí, bueno, sí. En áreas que estén demasiado mate o hundidas, ¿no? Les digo como cenizas o así del color. Eliminar el exceso de aceite con un paño sin pelusa. Entonces sí, poner el aceite pero luego quitarle, ¿no? Removerle, no dejarle demasiado aceite. Esperar hasta que la superficie esté seca al tacto. Claro, o sea, uno puede poner la capa de aceite y pintar encima de esa capa de aceite inmediatamente, pero eso no va a evitar o no va a crear una capa impermeable. O sea, lo que uno está haciendo aquí con esta capa que menciona este manual es aplicar la capa de óleo, dejar secar para que cree como una capa que selle, aísle, y luego encima ya empieza uno a pintar, ¿no? Porque quizás si uno pinta cuando el aceite todavía está fresco, pues no va a sentir tanta esa diferencia, ¿no? Tanto esa diferencia. En fin, pero se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? O sea, aquí está hablando de algo específico, ¿no? Les digo, crear como una capa aislante, dejarla secar para después continuar pintando. Pero les digo, tampoco pasa nada si uno pinta cuando el aceite todavía está húmedo, ¿no? Es simplemente otra técnica, otro método. Es particularmente importante evitar aplicar capas moderadas a gruesas de barnices de retoque o capas de aceite durante el proceso de pintura, ya que esto podría provocar una posible delaminación y o agrietamiento de la pintura. Ajá, o sea, aquí a lo que se refiere es que hay pintores que como sándwich, o sea, pintan una capa seca y luego le dan una capa de barniz y lo pintan otra vez encima, seca, y luego le dan otra capa de barniz y lo pintan encima, y, ¿no? O sea, van haciendo como un sándwich ahí de barniz, pintura, o aceite, también hacen eso. Pintan, dejan que seque, le dan una capa de aceite a todo el cuadro, lo engrasan, lo dejan secar y lo dan otra capa de pintura, lo dejan secar, le dan otra capa de engrase, dejan secar y dan otra capa de pintura. Entonces eso está volviendo la capa o las capas demasiado complejas y puede tener esos problemas, ¿no? De agrietamiento o que la pintura se cuartee. Entonces eso no es necesario. Les digo, si uno quiere poner un poquito de aceite en una área donde va a pintar encima para que la pintura esté o para que la superficie esté como fresca, eso está bien, ¿no? Pero tampoco hay que abusar, les digo, de darle así óleo o aceite a todo el cuadro, engrasarlo, dejarlo secar y luego otra capa, dejar secar y luego engrasar y otra vez. Porque hay gente que lo recomienda, ¿no? O sea, aquí lo están mencionando por eso, porque hay gente que dice, es que así se pinta el óleo, ¿no? Se engrasa y luego se pinta y se vuelve a engrasar o se barniza entre capa y capa. Yo lo he visto en manuales de pintura, ¿no? Que dicen, hay que barnizar entre capa y capa para aislar cada capa y que eso quede mejor, ¿no? Y hay maestros que lo siguen recomendando, hay maestros que lo siguen haciendo y eso trae muchísimos problemas a la pintura, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, no es necesario y vamos. Sí, la pintura queda más resbalosa, ¿no? O sea, se pinta sobre una superficie donde se patina más el óleo, pero eso se puede lograr quizás con otros métodos o no sé si sea tan necesario, les digo. O sea, yo creo que frotando un poquito de aceite antes de pintar, ya la superficie queda resbalosa y puede uno pintar bonito, ¿no? Y evitar, entonces, aplicar una capa de barniz entre capa y capa, que es lo que produce, ¿no? Que la superficie quede como resbalosa y se pueda pintar bonito. Pero les digo, no creo que sea necesario. Y no va a pintar uno mejor haciendo estas cosas. Dice, como la mayoría de los barnices siguen siendo sensibles a los solventes, no deben usarse como medio de pintura principal ni aplicarse entre capas de pintura.
lo mismo, igual no mezclar damar o barniz con los óleos, porque bueno, eso los va a volver removibles y sensibles a los solventes, ¿no? O sea, le está uno agregando una cosa que no le hace bien al cuadro. La pintura aplicada sobre una capa de barniz o mezclada con ciertas cantidades de barniz puede permanecer sensible o soluble si la obra de arte requiere futuros tratamientos de conservación. Bueno, lo que mencionaba. Si su composición está completa y algunas áreas aún se ven mate, aplique localmente barniz en lugar de aceite para emparejar el brillo general. Espere hasta que se seque y luego aplique un barniz protector final sobre toda la superficie. O sea, si hay una zona que, les digo, como que quedó ceniza o mate o como que el color se hundió, lo que decíamos, que no queda brillante, uno puede aplicar un poquito de barniz a esa parte para que recupere el brillo. Esto cuando cuando el cuadro está terminado, cuando esto ya está completo, ya es una cosa final, no es un paso intermedio, no. Cuando ya está terminado el cuadro, ya lo dejamos secar, pasaron 2 meses y hay partes que quedaron cenizas, le puede uno aplicar barniz a esa parte, dejar secar y luego ya aplicar un barniz a todo el cuadro para que se empareje todo, ¿no? Y quede completamente brillante. Generalmente cuando uno barniza, todo queda uniforme, ¿no? El brillo queda uniforme. Es raro que haya partes que queden así como hundidas. Pero sí llega a pasar, ¿no? Que uno barniza, se seca el barniz y hay una parte que todavía quedó como mate, ¿no? Y dices, oye, ¿qué le pasó ahí? Bueno, no pasa nada, le da uno una segunda mano y ya, ¿no? Lo que aquí recomiendan es primero barnizar esa sección para que se empareje y luego ya darle un barniz completo a todo. Pero también no pasa nada si uno le da una segunda mano a esa parte o una segunda mano a todo el cuadro, ¿no? No pasa nada, se puede dar una segunda mano de barniz y ya. Dice, no es aconsejable pintar una pintura al óleo nueva sobre una obra al óleo abandonada, ya que la superficie puede a. Contener una acumulación de suciedad superficial, b. Contener una capa de barniz protector en la superficie, o c. No proporcionar suficiente grano o capacidad de absorción, lo que puede provocar una posible delaminación o descascarillado. Se refiere a reciclar cuadros, ¿no? O sea, uno tiene ahí un cuadro viejo y se voy a pintar encima de este cuadro viejo, ¿no? Entonces, si está barnizado, pues es un problema. Si tiene mucho polvo, mucha suciedad, bueno, pues también es un problema. Hay que quizás preparar, ¿no? el cuadro antes de empezar. O puede ser que ya esté como muy lisa. Recuerden lo que decía, que el proceso de secado del óleo hace que el aceite suba a la superficie y cree una capa aislante, ¿no? Que es muy lisa, queda como esmalte. Entonces, luego pintar encima de eso, pues, o directamente no se va a adherir bien la nueva capa de pintura. Entonces, esto pasa con querer pintar sobre cuadros ya muy viejos. Quizás habría que preparar. Déjenme seguir leyendo a ver si menciona algo de eso, creo que sí. Dice, además, las películas de aceite se vuelven gradualmente más transparentes a medida que envejecen, lo que hará que la composición subyacente se vea a través en ciertas áreas. Si no es Esto lo que dice es que si uno pinta encima de otro cuadro, con el tiempo, el cuadro que está abajo se va a ver, ¿no? Porque la pintura se vuelve transparente con el paso de muchos años. Si no es posible obtener un nuevo soporte y comenzar de nuevo, los artistas deben considerar eliminar cualquier capa de barniz y raspar o lijar las capas de pintura, ejerciendo las precauciones de salud y seguridad adecuadas antes de aplicar nuevas aplicaciones de pintura al óleo. Si uno va a pintar sobre un cuadro viejo, hay que preparar el cuadro, ¿no? O sea, raspar o lijar primero antes de empezar a pintar y después limpiar perfectamente, tal vez con alcohol o con algún solvente, también para quitar cualquier barniz que haya tenido este cuadro y entonces sí ya volver a pintar encima de un cuadro viejo. Pero vamos, en realidad la tela es tan barata que esto es innecesario, ¿no? O sea, sí, cuando uno es estudiante y no tiene para comprarse un metro de tela, pues está bien, ¿no? Reciclar y decir, bueno, pues este cuadro no quedó bien, lo voy a pintar otra vez encima, ¿no? Pero en realidad la tela es tan barata. En dado caso, yo lo que recomendaría es pintar al reverso, ¿no? O sea, le quita uno el lienzo, lo voltea y pinta por el otro lado y
y ya, eso sería todavía mejor. Pero vamos, la tela realmente no es tan cara como para, vamos, no sé. O sea, tiempos de guerra, Picasso, pues sí, reciclaba los lienzos, ¿no? Porque no había, o sea, estás en la guerra, ¿no? No puedes darte el lujo de estar comprando lienzos nuevos. Pero, pero vamos, mientras se pueda, pues es mejor poner una tela nueva, ¿no? Y dejar el reciclado solamente para casos así muy excepcionales. O, les digo, lo que yo recomiendo, pintar por el reverso. Se voltea la tela, se prepara y se pinta por atrás como si fuera una tela nueva. Ya, y eso está bastante bien. Hay un montón de cuadros pintados así en el reverso. Dice, es posible lijar suavemente la superficie de las capas de pintura al óleo o alquídica. Recuerde que no se recomienda inhalar ningún tipo de material fino en partículas, en particular si hay pigmentos peligrosos, y que se debe usar una mascarilla antipolvo durante el lijado. Es mejor evitar lijar o raspar imprimaciones que contengan plomo u otros pigmentos tóxicos. Una vez que haya terminado de lijar la imprimación, límpiela con un paño humedecido con alcoholes minerales inodoros para absorber los pigmentos o partículas sueltas. Dice alcoholes minerales, pero es solvente, es odorless mineral spirits, no son alcoholes minerales. Puede uno limpiar con alcohol, no pasa nada, pero aquí se refiere a aguarrás, ¿no? A solventes sin olor. Para absorber los pigmentos o partículas sueltas que queden, asegúrese de desechar el paño de forma adecuada. Bueno, aquí nada más comenta esto, ¿no? Que si va uno a lijar un cuadro viejo o lijar un cuadro nuevo, lo que sea, pero lijar, tener cuidado, ¿no? No respirar ese polvo porque obviamente pues, el pigmento es súper tóxico, son metales. Y cuando uno lo lija se vuelve tan fino que pues ahí sí lo absorbe la piel, lo absorbe, lo respira uno, en fin, ¿no? Tener mucho cuidado con eso. Puede uno usar mascarilla, usar guantes, en fin, protección, ¿no? Básica ante los pigmentos si es que va a lijar, ¿no? Porque les digo, no es lo mismo pintar así con el pincel y con la pintura, eso es muy poco peligroso. Lijar es otra cosa, porque cuando uno lija suelta el polvo del pigmento y eso sí es mucho más peligroso, ¿no? Dañino, pues. Entonces, tener cuidado con esa parte si uno va a lijar. Pero bueno, fuera de tener precauciones mínimas, ¿no? Igual hacerlo en el exterior, no sé, no lijar adentro de la casa porque pues, ese polvo se queda ahí. En fin, sí, precauciones mínimas, pero pues a veces de sentido común, pero bueno, es importante mencionarlas, ¿no? Porque muchas veces uno dice, pues le elijo y no pasa nada, ¿no? Sí, tener cuidado con eso, porque uno lo respira. Y es un polvo muy fino, les digo, o la piel lo absorbe. También, si uno lija ese polvito y luego lo agarra le salpica solvente, no sé, estoy pensando, pero el solvente hace que también la piel absorba, ¿no? Entonces, si hay aguarrás, por ejemplo, mezclado con estos polvos, la piel lo absorbe más fácilmente. Entonces, bueno, tener cuidado, ¿no? Principalmente si uno usa plomo, cobalto, cadmio, estos pigmentos que son tóxicos. Las tierras y eso no hay tanto problema, pero bueno, hay otros que sí son peligrosos. En fin, bueno, aquí concluye este texto. Son algunos puntos, les digo, ya eran como cosas más técnicas, pero sí quería que también habláramos de estos aspectos, ¿no? Que no sé si ya había yo compartido con ustedes. Yo me paso leyendo este tipo de materiales y tengo toda esta información en la cabeza que a veces yo doy por hecho que la gente ya lo sabe, ¿no? Es como, claro, lijar, todo el mundo sabe que no se debe lijar, o que puedes lijar, pero tienes que tener precauciones, no, todo el mundo lo sabe, pero no, creo que está bien también mencionarlo, ¿no? O lo de las telas y la flexibilidad y todo esto. Creo que son cosas que no habíamos comentado así tan a profundidad, pero bueno, espero que sea de ayuda también esta información, que no las haya revuelto yo mucho, porque les digo, es tanto que a veces... o son casos muy específicos, ¿no? Que bueno, es difícil así hablar de todos los casos en general. Pero bueno, espero que haya sido una introducción. Este material, por supuesto, se los comparto. La página de Mitra, les digo, tiene un montón de... Es un foro, un chat esto, ¿no? Entonces uno puede
ver ahí las preguntas que hace la gente y hay muchísima información. Y como es una información técnica, también es fácil de traducir, ¿no? Solo aquí noté 2 o 3 palabras que el traductor no hizo muy bien. Entonces, aunque esté en inglés, con un traductor debe poder consultarse porque les digo, como es una información técnica, es fácil de traducir, ¿no? No es como una poesía, una novela que hay más contextos y más cosas difíciles, ¿no? Aquí realmente, les digo, fuera de un par de palabritas que le costó trabajo al traductor, eh, en realidad lo vi bastante bien. Pero bueno, también cualquier duda que tengan de cosas técnicas, pues avísenme. Hay manuales en español, por ejemplo, el de Ralph Mayer se consigue fácilmente en español y está bastante completo. Pero bueno, lo que pasa es que ahora en internet hay información mucho más actualizada, ¿no? El de Ralph Mayer es un libro como de los años 30 del siglo XX y ya quedó, pues ya pasaron 100 años, ¿no? Entonces hay mucha más información. Es más, hay materiales nuevos que Ralph Mayer no conocía. Entonces, bueno, pues hay muchas más fuentes o lugares para conseguir información más actualizada. En fin, bueno, esto les digo, el Foro Mitra lo pueden consultar siempre que tengan alguna duda y es muy confiable. Y bueno, igual, cualquier duda que tengan, avísenme, pregúntenme y yo los asesoro sin problema, ¿no? Yo, o sea, no me sé todo, pero me la paso leyendo estas cosas que tengo realmente mucha información también a la mano. Gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.